Y esta tarde Rómulo nos va a estar acompañando para contarnos algo súper interesante que se trata acerca de el storytelling. Muchos tal vez ya habrán escuchado este tema, así que nada, pues la cámara es toda tuya, Rómulo, para que nos cuentes. Y la pregunta que te quiero hacer esta tarde de las personas que nos mandaron alguna de las preguntas es justamente esa: ¿qué es el storytelling? Cuéntanos. Ujú. Perfecto, perfecto. Un gusto, Francisco, poder hablar contigo. Es un gusto poder hablar con toda tu audiencia también y poder contestar a las preguntas de las personas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el storytelling? ¿No? O sea, el término es inglés, pero nosotros podemos traducir este término de una manera bastante sencilla. Storytelling es contar historias, ¿sí? Storytelling es justamente este, es el hecho de contar historias, pero no cualquier historia, sino las mejores historias, ¿ok? Entonces, para esto nosotros, antes de contar las historias, debemos justamente preparar nuestra narrativa, generar una buena narrativa y de hecho, entonces, después pasar para la segunda parte, que es presentar estas historias para la audiencia, ¿ok? ¿El Entonces, storytelling solamente se refiere al tema de la narrativa, es decir, solamente a lo escrito, o va más allá de solamente el escrito? no, 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 no. Nosotros, cuando nosotros hablamos de historia, esta es una buena pregunta y una cosa bastante chévere, así que siempre hay que aclarar que normalmente las personas piensan que historias, ¿sí? Nosotros tenemos contacto normalmente con los productos de una historia, ¿sí? ¿Cuáles son los productos de una historia que nosotros tenemos contacto? Probablemente tenemos contactos con novelas, con películas, no sé, con videojuegos, con cuentos. Estos serían productos de storytelling, ¿ok? Pero antes de la presentación o del formato que el producto va a tomar, necesita justamente la creación de la historia, ¿no? O sea, necesita establecer una narrativa. Y ahí entonces viene la cosa más importante de todas, ¿no? Que las historias siempre han existido, ¿sí? En verdad, nosotros tenemos ya muchos teóricos que dicen eso también, que las historias en verdad es lo que nos vuelve humanos, ¿no? O sea, nuestra humanización, nuestra humanidad viene justamente del hecho de compartir historias, porque es una acción completamente natural del ser humano, ¿ok? Y detalle, que solo es única del ser humano, ¿no? Del Homo sapiens, ¿no? De otras especies. Entonces, solo Eso nosotros es podemos contar interesante, ¿no? historias. Porque Exacto. justamente el lenguaje es una de las partes que nos diferencia de los animales del tema de poder comunicarnos e incluso hablar de cosas abstractas, que es lo que no tienen otros animales como tal, ¿no? Eso es lo que nos diferencia. Exactamente. Y es justamente esto que aprovechamos en storytelling, ¿no? O sea, toda nuestra relación con el lenguaje y que es una relación narrativa. Entonces, nosotros tenemos una relación con el lenguaje que es de contar historias, ¿sí? Entonces, y quizás nosotros ni siquiera podamos imaginar nuestra vida sin el lenguaje, ¿sí? Entonces, ahí empieza la cuestión. Pero lo que pasa es que a lo largo del tiempo, todo lo que nosotros hemos desarrollado de comunicación no fue respetando la naturaleza, fue justamente inventando nuevos formatos, inventando nuevos modelos, desarrollando nuevas formas de comunicar. Cuando vino, por ejemplo, la cuestión de la, del comienzo del siglo XX, que fue bastante conturbado, ¿no? El comienzo con las guerras, con estas cosas. Nosotros teníamos esta idea de que comunicar era pasar información rápida, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros teníamos esta idea, teníamos que pasar el máximo de información de una sola vez. Y que las personas, el problema es de ellas que tienen que consumir y esto es una cuestión de cada uno. Entonces siempre tuvimos esta sensación, esta noción de que comunicar es como imponer a las personas lo que ellas deben consumir. Pero esto valía para la era industrial. Ahora en la era digital no intentes imponer a nadie lo que las personas deben consumir. Rómulo, Jamás intentes, si, claro, si me permites, tengo acá una frase claro. que me la enviaron que dice: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Esto fue escrito por Maya Angelou, quien de alguna manera describe también lo que quiere transmitir el storytelling. El storytelling, tal vez más allá de simplemente ser un juego de palabras bonitas, transmite una emoción. Siempre, siempre nosotros vamos a comprender mucho mejor un relato do que una tabla, datos, números, gráficos. Siempre un relato va a ser mucho más expresivo para nosotros. Y mientras, Definitivamente.
Y mientras más cargado de emociones, de justamente sensaciones o de las situaciones que nos pongan a los zapatos de los demás, seguramente esto va a despertar muchas emociones, ¿ok? Entonces, las grandes empresas que trabajan justamente contando historias, lo que buscan es esto, que las personas puedan identificarse, ¿no? Y seguramente todos nosotros, seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos mayores, sí tenemos historias con las cuales nos identificamos, ¿ok? Entonces, ¿Cómo esta es podemos la idea. utilizar esto en la parte ya andando un poquito más en el tema de lo que es el marketing? Está Perfecto. clarísimo que las historias es lo que se queda en nuestra memoria definitivamente, más allá de un texto elaborado, es la Exacto. historia, es transmitir esta experiencia. Pero ¿cómo podemos Perfecto. utilizar esto en las marcas, en un producto? ¿Cómo se Perfecto. aplica? Esto justamente es la gran, sería como, o sería considerada la gran innovación del storytelling, ¿no? Yo dije que siempre hicimos historias, siempre contamos historias. Pero la idea es que antes de aplicar esto, la persona, la primera cosa de todas debe comprender que la comunicación hoy día en la era digital es completamente distinta a la comunicación en la era industrial. Entonces, si tú quieres aplicar storytelling con la mentalidad de la era industrial, no te va a servir de nada. ¿Sí? Porque tú vas a seguir con esta idea de imponer a las personas lo que las personas deben consumir. No. En la era digital, las personas quieren interactuar y las personas quieren colaborar. Y de ahí entonces justamente aparece la idea de las historias, ¿sí? Porque justamente con historias tú propones que las personas interactúen, ¿sí? Y ahí viene la cosa más interesante, porque nosotros no contamos historias solo para contar, ¿sí? Contar historias no es para distraer la audiencia, no, es para, primero de todo, entretener la audiencia, o sea, mantener la atención enfocada. La Ok, segunda cosa de todas, nosotros no contamos historias que no tengan sentido. Las historias deben transmitir conocimiento, entonces es una herramienta de educación. Entonces, contamos historias para que la audiencia esté atenta, ¿sí? Queriendo saber lo que va a pasar después, ¿sí? es decir, dejamos Contamos siempre historias para un transmitir. enganche, ¿no? Como para que después la Exacto. gente pueda pedir más, incluso. Exacto, es justamente eso. Y de ahí, entonces, mientras la atención está enfocada, nosotros orquestamos los contenidos que queremos transmitir, los conocimientos que queremos transmitir, las lecciones que queremos dejar. Y ¿Esto al se puede aplicar final, a cualquier ámbito? a cualquier ámbito, a Ok, cualquier ámbito. Donde hay lenguaje o donde hay comunicación, o sea, en todas las ramas de nuestras actividades humanas, como diría un teórico ruso, se puede utilizar las historias, ¿ok? Y creo que la más grande función de una historia es justamente generar una comunidad de seguidores, ¿no? Entonces, cuando tú compartes una buena historia, cuando tú compartes las mejores historias, ¿no? Con propósitos bastante claros y lecciones que tú dejas a la gente, cosas que tú enseñas y que vuelven a esta persona una persona mejor, a esta audiencia una audiencia mejor, más educada, más capacitada, seguramente estas personas van a compartir tus historias. Entonces ahí está. Normalmente las personas piensan que el marketing es solo vender. Primero de todo es que es una confusión. Marketing no vende, marketing lo que hace es justamente llevar las personas correctas, los leads, ¿no? Hasta el departamento de ventas y ahí tú vas a tener debes tener un buen vendedor. Entonces hay que hacer esta diferencia. Muchas personas creen que el marketing digital vende por sí solo. No, el marketing digital es un conjunto de herramientas que llevan leads hasta el departamento comercial y ahí tú tienes vendedores que se comunican a través de plataformas digitales. hablando un Entonces, poco de este tema del marketing digital que esto tú es lo que debemos mencionas, hacer la diferencia. Perdón. así es. Hablando de del tema del marketing digital que tú mencionas, que es muy importante estar claros en ese tema. La gente, sí, como tú bien lo dices, confunde esto y a veces piensan que al tener una estrategia de marketing digital ya todo el trabajo está hecho y no es así. Yo lo entiendo que el No, para marketing nada. digital es, de alguna manera, puedes reunir a la gente que tiene un interés en común también y que, hablando desde el punto de vista ya de una marca, de un negocio, son tus clientes potenciales. Eso es lo que hace el Exacto. marketing digital. Exacto. Y ahí la diferencia justamente va a estar en la manera como te comunicas con ellos. Si quieres obligarlos a comprar o si quieres compartir historias y quieres volver una persona mejor. Entonces, ahí está la cuestión de los propósitos, ¿no? Y las cuestiones de las historias es justamente eso. Compartir historias ya es una cosa mucho natural para nosotros. Entonces, ya no viene esta cosa cargosa de que no, un vendedor va a llegar hasta donde mí. No, vamos a compartir un par de historias, ¿sabes? Y si tú ves sentido en esto, bueno,
hagamos negocios. Si tú no ves sentidos, tienes una buena historia para contar y compartir con otras personas, ¿no? Entonces, este es un cambio muy importante. Ahora tú dijiste cómo utilizar, por ejemplo, la estrategia de storytelling en marketing, ¿no? Primero de todo es que el abordaje de ventas tradicional es a mí me da una pereza tremenda, ¿sí? ¿Sabes? Cuando la persona quiere enseñar que tiene el mejor producto, pues de esta manera, para mí es muy aburrido, ¿verdad? Entonces, siempre lo que se busca con el storytelling es utilizar de una forma estratégica mismo, ¿no? Entonces, compartir historias, no solo con intuito de vender, porque una historia sería muy sencilla para vender. O sea, una historia puede mucho más que esto, que tan solo vender. Tú puedes formar una gama una comunidad gigante, una comunidad que comprenda tus propósitos, objetivos, y de ahí entonces arrancar de diversas maneras. Es Tiene por tal eso, vez, es por eso, por ejemplo, déjame darte un ejemplo, claro, que BMW, ¿sí? Esta marca de autos deportivos, cuando va a lanzar la nueva línea de autos deportivos, no va a un centro comercial y expone los autos. Quizás ok. puede ser una de las partes, pero la primera cosa que hace es llama 9 directores de cine y dice, cuentan 9 historias sobre un conductor, ¿sí? Y presenten estas 9 historias en capítulos que nosotros vamos a subir en YouTube, ¿sí? Ok. Entonces ustedes tienen una serie llamada The Hire que sirve, y claro que la audiencia que va a ver los episodios, quizás ni todos tengan plata para comprar, pero son personas que pueden identificarse con las historias y compartir esto. Bueno, y no solamente el hecho de que te sientas realmente identificado con la marca y que realmente vas a comprar el producto o el servicio que ofrece esta marca, sino también puedes transmitir eso a otra persona que esté interesada en ese producto y no necesariamente Exactamente, marcas top, puede ser desde algo exactamente. muy sencillo, ¿no? Exactamente. Mientras más sencillo el relato que nosotros logremos hacer, mejor, ¿sí? Porque es mucho más fácil de las personas grabarem. Es por eso que nosotros cuando tenemos el curso desarrollamos esta aplicación del método Pixar, ¿no? De desarrollo de guiones. Y el método Pixar es un método muy sencillo. Ellos tienen un guión llamado el método de palabras mágicas. Ellos tienen un guión muy sencillo, ¿sí? En todas las historias tú vas a identificar el mismo guión. Ok. Pero como es una cosa muy simple el relato, encanta a cualquier persona. Si tú vas a ver todas las producciones de Disney Pixar, tiene este mismo guión, ¿sabes? O sea, Toy Story, Buscando Nemo, y todas las otras películas que tú puedes imaginar, todas tienen el mismo guión, ¿sí? El mismo ejemplo. Todos podemos ser buenos contadores de historia o no Sí, todos sí. podemos ser contadores. No, no, no. Esto es una cosa. Si nosotros tenemos la habilidad de la comunicación y del lenguaje, podemos contar historias, ¿sí? Lo que pasa es que, como yo te dije, normalmente no somos educados para esto. Entonces, muchas veces generamos, ayer hablábamos un poquito acerca de esto, creo que te hablé por arriba de esto, de una forma superficial, que muchas personas tienen prejuicio con historias, ¿no? Creen que es una actividad que se hace para poner los niños a dormir, ¿no? Y todo. Pero si nosotros estamos utilizando para hacer nuestra audiencia dormir, estamos engañando a las personas, no estamos queriendo que mantenga la atención enfocada. Claro, Porque definitivamente. justamente, exacto, no, y tienen la atención súper enfocada, o sea, los Oh, niños te y de hecho te pueden puede dar una pasar, señal ¿no? casi natural de esto, De hecho, ¿sí? bueno, esto puede pasar y como tú dices, se aplica en muchos ámbitos y creería que también lo puedes hacer persona a persona o si de pronto estás en alguna conferencia, en alguna charla, si empiezas con una historia que tal vez no te conecta con la gente o no lo haces de la manera correcta, tanto en el tono de la voz, el movimiento, en la misma historia como tal, la gente a los 20 segundos, 30 segundos ya se desconecta. Hay un Ya dato se que desconecta. justamente te dice que tienes hasta 30 segundos para poder conectarte y engancharte con la audiencia. Si no lo haces, los perdiste. Eso es muy Sí. importante, ¿no? Bueno, en verdad los estudios ya de psicología ya dicen que ha disminuido de 15 para entre 6 y 10 segundos nuestro nivel de atención, ¿no? Entonces, si algo no ¿Por te llama qué? la ¿Por qué atención será entre esto? 6 y 10 segundos, ¿En el ¿oye? mundo digital? Bueno, puede ser por las herramientas digitales, que de hecho son mucho más dinámicas, ¿no? Mucho más rápidas, pero no hay o sea, una definición exacta de unifactorial, o sea, que solo un elemento ha hecho. Ah, De hecho, tenemos mucho más medios, ¿no? En los cuales poner atención y nuestra atención es completamente fragmentada. se Pero comenta, sí, pero una cosa llama la atención, perdón que te interrumpa, ¿sí? dime. Una cosa te llama la atención. Cuando vemos cosas aburridas no ponemos atención.
pero somos capaces de quedarnos 3, 4 horas frente a una pantalla mirando una película que nos llamó la atención. ¿Y qué es lo que está por detrás de una película? Historias. Y el ¿Sí? final también, que es lo que tú dijiste, ¿no? Que tenga un Exacto, proceso tal vez de que te lleve a esa expectativa de llegar al que final, tú de saber qué pasó estás con la historia. siempre atento a lo que va a pasar por después, ¿no? Y muchas empresas, por ejemplo, Netflix, revolucionó la forma de contar historias. ¿Por qué? Porque no cuenta historias de una sola vez, te cuenta historias por partes. Entonces, tiene 5 o 6 temporadas que te quitan horas de sueño, ¿sí? Definitivamente, cuando tú te enganchas con una serie de Netflix, está tan bien estructurada que el final, que parece realmente el final de la serie, te engancha y te motiva a que veas el siguiente capítulo y el siguiente capítulo te deja con la intriga de más y más y más. Y hay, bueno, hay Exacto, muchas películas también que toda la historia puede ser buena, pero el final también no lo es, o viceversa. La historia de pronto no exacto, resultó ser tan atractiva, pero el final tiene un gran final. exacto. Rómulo, ¿cómo podemos estructurar un storytelling? Debe tener alguna estructura, me imagino. Claro, claro, ¿Cómo es claro, esto? seguramente, porque esto es la creación de guiones, ¿no? Porque la creación de guiones es justamente definir por dónde va tu historia. Entonces, Gabriel García Márquez decía esto, ¿no? Que si tú no sabes dónde quieres llegar, es probable que te pierdas en el camino. Entonces, siempre tu historia debes tener un propósito, debes tener un objetivo al final, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres enseñar? Yo siempre digo para las personas, ¿por qué tú quieres contar una historia, no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres enseñar a la gente con tu historia? ¿Sí? Vamos a un ejemplo tal vez un poco más claro. Si yo tengo una marca, de pronto tú debes haberlas manejado mucho, pero vamos a poner el ejemplo de una marca, tal Claro, vez algo que se venga rápido a tu memoria, una marca que tenga una buena historia detrás. ¿Cómo debería ser? Porque de pronto yo puedo decir, ok, voy a contar la historia de mi producto y empiezo a divagar en cosas que tal vez a mí me llaman la atención, pero claro, estoy perdiendo la audiencia. ¿Tienes algún exacto. ejemplo tal vez de algún caso que hayas tenido, alguna historia que haya enganchado, que sea así súper rápida? Claro, ¿no? Hay muchas, muchas, tú puedes ver muchas, además de todas las películas de la industria del entretenimiento que siempre tiene un público bastante cautivo. En acciones de marketing tú tienes muchos ejemplos. Hay esta tienda como John Lewis de Londres, que ya se volvió como una cosa que todas las personas en la época de Navidad aguardam ou aguantam después de noviembre, creo que después de la Acción de Gracias, todas las personas se quedan como aguardando para ver cuál va a ser la historia que va a contar John Lewis este año, ¿sabes? Entonces, hace 2 años hicieron la historia de Elton John, se estaban contando al revés de la historia de Elton John, para decir justamente que regalos son mucho más que regalos, ¿no? Y enseña entonces la mamá o sea, hace el camino reverso, ¿no? De Elton John cuando ya está mayor y él acordándose de lo que había pasado todo hasta llegar al punto en donde todo comenzó, que fue justamente cuando la mamá y su abuela le regalan de Navidad un piano que compraron en John Lewis. Ah, qué Entonces interesante. hay regalos que son mucho más que regalos, ¿no? Entonces, imagínate, si no tuviera regalado a tu hijo este piano, jamás tería un Elton John, ¿no? Es Y la decir, idea que es, puedo basarme en una historia personal, una historia de cómo nació la marca. Obviamente hay una claro, claro. estructura como Hay tal. hay muchos formatos de historias y una Ok, de las más comunes, en verdad, para las marcas o como acción de marca es contar historias de orígenes, ¿no? Las historias de orígenes es justamente explicar de dónde vino el nombre de la marca, cómo ok. surgió la marca, ¿sí? Y de ahí entonces tú generar situaciones para que las personas puedan comprender. Bueno, de hecho también el nombre de la marca tiene mucho trasfondo porque no es cuestión solamente de escoger un nombre y ya. Hay ciertas características como que un nombre sea corto, que sea fácil de pronunciar, que sea fácil de recordar y mucho más que esté Exacto. ligado al tema del storytelling. Entonces, es muy importante que conectemos estos dos factores. Me Claro, imagino, es por que ejemplo, no hay una sola información que no se pueda convertir en una buena historia. una historia que sea ficticia tal vez va a llegar igual. Va a No, no llegar sé si, igual. no sé si Lo que recuerdas las lo que personas, pasó en el curso, especialmente con mi historia. Sí, no sé. claro, que las personas que, sí, lo que la gente no le gusta en verdad es que sean engañados, ¿no? Entonces, si Así tú vas es. a crear una ficción, puedes crear una ficción, no hay límites para las historias. Ok. Pero si tú vas a crear una ficción para marcas, por ejemplo, para una empresa,
y tú vas a decir para las personas que esta ficción, o sea, si tú cuentas muy bien la historia, las personas van a creer en la historia, ¿ok? Y después las personas descubren que esta historia no es verdadera, quizás se sientan engañadas por la marca. Entonces, si tú vas a hacer una ficción, siempre aclara a la audiencia que es una ficción, ¿ok? Ahora, si tú ya tienes una historia interesante que puedes contar y con personajes interesantes, con hechos interesantes, ahí tú puedes aprovechar la historia verdadera mismo sin problema, ¿sí? Perfecto. Entonces, de hecho, no hay historias que no deban ser contadas, sino que hay Ujú. formas y formas de contar las historias. Si tú quieres hacer una ficción, aclara a la audiencia que es una ficción, no hay problema ninguno. Ok. Pero si tú quieres que sea una, una historia de origen verdadera, sí, tranquilo, mejor aún. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo una heladería y quiero contar la historia del origen de un helado especial que tengo, no sé, un helado de higo, y resulta que tomo una de las leyendas de las tradiciones de Quito y la involucro dentro de este producto, eh, ¿estamos haciendo bien o Claro. deberíamos hablar estrictamente de nosotros y del negocio? No, 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 no. El bueno de la historia es justamente que, primero de todo, es completamente multidisciplinario, ¿no? Así como nosotros somos en la era digital. Ok, Tenemos muchas habilidades y normalmente las historias no involucran solo un tema, involucran muchas otras cosas más, ¿sí? Y es chévere porque tú trajiste el ejemplo de la heladería y justamente en Brasil tuvimos un ejemplo de storytelling que generó una polémica gigantesca acerca de una heladería, ¿no? De una marca de helados. En verdad, no helados, gelatos. Helados es lo que hace Pingüino. Ellos hacían gelatos, ¿sí? Y justamente ellos contaron la historia de origen, o sea, contaron la historia de un señor que vivía en Italia, en la Sicilia, y este señor tenía una expertise sensacional, así, para hacer gelatos, perdón, totalmente artesanal, ¿no? O sea, artesanal, y, y todo lo que hacía así como era encantador. Este señor era tan, tan, tan detallista que él sabía, él mismo cosechaba las frutas, ¿no? Para hacer la mezcla con la leche de la cabra, el azúcar y todo. Entonces, él sabía exactamente. Pero lo que pasa es que la historia se pasaba en 1940 y este señor entonces tuvo que dejar Italia. Dejó Italia, se fue a Brasil y con la esperanza de poder seguir haciendo sus gelatos y todo, pero cuando llega a Brasil la vida es completamente distinta. Le da un pedazo de tierra para estos inmigrantes que llegaron huyendo de la guerra y estas personas tienen que aprender a vivir. Entonces le tocó aprender a trabajar la tierra, sembrar, cosechar, construir su casa, y nunca volvió a hacer los gelatos, ¿sí? Pero lo que pasaba es que este señor le encantaba tanto que tenía dibujos exactamente de cómo hacer los gelatos y contó para los nietos y para los hijos, ¿no? Entonces los nietos y los hijos crecieron de esta manera, ¿sí? Crecieron con esta cosa de cómo el abuelo hacía los gelatos. Y el abuelo siempre decía que tenía el sueño de volver a hacer gelatos. Ah, pero este señor no logró, ¿sí? Entonces, al final de los años 90, este señor falleció, pero los hijos y los nietos quedaron con las anotaciones y dijeron, no, vamos a dar vida, sí, otra vez a los sueños de nuestro abuelo, y sacaron una marca, la marca de gelatos, ¿no? Y contaron toda esta historia. Y esto encantó a la gente de una manera. Pero cuando encanta a la gente, cuando una historia llama la atención, usted sabe, siempre va a despertar la curiosidad. Y una periodista se encantó y quiso investigar acerca de este señor, acerca de las cosas que decía. Se fue a Italia y no encontró nada. No encontró este señor, no encontró no, no encontró registro, la historia, no hubo historia nada, detrás de eso. nada, O sea, nada. Y descubrió una cosa más, ¿no? Descubrió que como este señor vivía en Sicilia no se hace gelatos. Gelatos es de la parte ya, norte de ok, Italia, ¿no? ok, Es de la parte norte de Italia, no de las islas. ya, Y entonces, o sea, la tradición, ¿no? O sea, claro que se hace comercialmente, pero no la tradición. Y entonces esta periodista dijo, no, debe haber un problema. Era un inmigrante, entonces quizás se ha perdido las informaciones. Entonces, claro, seguramente en Brasil, cuando llegó, tienen los registros de inmigración, ya listo. ya, Regresó a Brasil, se fue a la inmigración, nada, no encontró nada. ¿Sí? Entonces, llamó aún más la atención. Y dijo, no, entonces yo necesito hablar con estos chicos que son los dueños de la marca, que eran claro, dos chicos, ¿no? ya, ok, Y segundo la historia, eran hermanos, ¿no? Nietos del mismo señor.
Y entonces cuando fue a entrevistar a estos chicos, descubrió de hecho que los abuelos de ellos estaban vivos y que ellos no eran hermanos, ni nietos, ni nada de esto, eran No. amigos que decidieron formar una sociedad, pero que habían contado una historia ficticia, pero O sea, esto no nunca habían, existió. nunca existió, nunca existió. Ellos solo habían generado una ficción, pero como la gente le encantó la historia, no creían que ellos pudieran llegar a este punto de mentir de esta manera. Entonces la Ya, audiencia se sintió engañada. Y hay un ok. Consejo Nacional de Publicidad en Brasil, de agencias de publicidad, que justamente evita que haya abusos por parte de las empresas, ¿no? Ya. Entonces, esta marca tuvo que pedir disculpas, aclarar en medios públicos que era una ficción y Wow. tuvo que cancelar una multa, sí. Incluso, una cosa que llama mucho la atención es que esta marca mintió incluso para los inversionistas. Los inversionistas no sabían la historia verdadera, solo creían en la ficción y esto les dejó muchísimo molestos mismos, ¿sí? ¿Sabes? Wow. Entonces, hay maneras y maneras. Tú puedes contar historias increíbles, pero que nunca pasaron. Pero la cuestión es, ¿y la audiencia? La audiencia, ¿cómo tú tratas la audiencia? ¿Es importante para ti o no? ¿Sabe? Entonces, ahora estos chicos, antes de contar una historia, seguramente van a querer considerar la audiencia, ¿no? ¿Qué va a pensar? Porque puedes crear una ficción, pero aclara a las personas que es una ficción, solo esto. Claro, qué interesante. Yo te puedo hablar mucho también del tema de los lugares que existen en el centro histórico, que está lleno de muchísimas historias, y estas historias han ido cambiando en el paso del tiempo. Y claro, a veces uno puede tomarlas como tal y usarlas para contar su propia historia, que es en el caso en lo que yo lo he hecho. Pero sí es importantísimo tener muy claro esto, que debemos ser honestos con el cliente, porque de pronto podemos Exactamente. crear una historia magnífica, pero si la hacemos pasar como una historia real, nos puede pasar lo que le pasó a esta heladería. Hay un momento en el Sí, que se llega a descubrir que realmente esto no fue así o que no existió, y en lugar de ser algo bueno, beneficioso para tu marca, puede ser algo contraproducente. Que de hecho eso mismo ya es una buena historia de contar, ¿no? exacto. Nosotros decimos, no sé quién maneja historias así, principalmente para marcas, decimos que la ética en el storytelling es una cosa que no es una línea recta, sino una línea con muchas curvas así, ¿sabes? Porque para algunas cosas unas personas se importan demasiado, para otras no se importa nada. Entonces, Ese hay es un tema que, muy amplio que lo tendremos que hablar en una próxima ocasión, claro, hay definitivamente. que pensar Sí, sí, bastante sí, en sí. esto, ¿sí? ¿Ok? Qué interesante, Rómulo. Realmente ese es un tema bastante interesante. Claro. Ustedes están desarrollando estos cursos, que lo hacen online, obviamente. ¿Qué es lo que va a aprender la gente cuando toman estos cursos? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, nosotros tenemos tres cursos, ¿no, Francisco? Tenemos el curso de storytelling, ¿sí? Que es justamente para que las personas aprendan a generar narrativas. Y como yo te dije, si cualquier persona maneja la comunicación, puedes contar una buena historia. Además, son cursos de 10 horas, los formatos. Eran cursos antes, eran cursos de 8 horas, pero vimos que necesitábamos un poquito más. Entonces los cursos pasarán a tener 10 horas. Ah, Además de eso, tenemos el curso de marketing de contenido, que ahí entonces es justamente saber contextualizar la comunicación digital, ¿no? O sea, que las personas todavía, como nosotros en Brasil hacíamos hace full tiempos, ¿no? O sea, cuando llegamos en Brasil allá y Letrada ahora cumplió 10 años, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una idea de una empresa súper tradicional de comunicación, queríamos tener las computadoras blanquitas estas, con gente Ya, disruptiva, llena de tatuajes, así, ¿sabes? Y de hecho, hacíamos las cosas, pero no funcionaba, o sea, no teníamos resultados. Entonces, nos quedábamos en esta duda, o sea, pero ¿por qué no funciona si estamos haciendo como nos enseñaron? Y entonces nos costó un tiempo comprender que de hecho no eran, el problema no eran los procesos que había aprendido, era que la comunicación estaba completamente cambiada, era distinta. definitivamente. Entonces, en el marketing de contenidos nosotros trabajamos justamente eso, o sea, una perspectiva de comunicación para el momento, para esta era en que nosotros estamos, la era digital. Y son 10 horas y hablamos de herramientas, hablamos de cómo producir contenidos, hablamos de cómo generar una audiencia, una comunidad, y ahí entonces este es el tema. Y hay el curso de innovación de significado y gestión de innovación, que es justamente eso, o sea, hacemos Ese siempre. es nuevo y tengo que apuntarme para este curso. Ese es Sí, nuevo, no lo sí, conocía. será un gusto mismo. Sí, cuando lo abrimos es porque la gente está demandando mucho y aún más ahora por las circunstancias, ¿no? La gente está demandando muchísimo esta parte, tanto del
marketing de contenidos, cuanto en la parte de storytelling, ¿no? Y entonces estamos, de hecho, sin agenda mismo, así para este tercer curso, pero es súper interesante. Y partió de una broma, este curso partió de una broma, porque nosotros decimos que ahora lo que importa para nosotros es dar nuevos significados a lo que nosotros ya tenemos, porque todo lo que necesitábamos inventar para sobrevivir, ya inventamos. Qué bacán, sí. Con excepción de la tecnología o de la infotecnología y de la biotecnología, ¿no? Con desarrollo de vacunas y cosas, tratamientos. Todo lo demás que necesitábamos inventar para sobrevivir, ya inventamos. ¿Sí? Y ahora creo que nos estamos dando cuenta cuando estamos trancados en la casa, ¿no? Que muchas veces no necesitábamos de muchas cosas. Así es. Lo básico, hemos aprendido a vivir ahora realmente con lo básico, ¿no? Sí, así es, Exacto. así es. Y entonces surgió de esta broma, ¿no? O sea, de que si tú te crees imprescindible o crees súper original, seguramente ya hay un chino que ya pensó en tu idea, ya está haciendo, ya está cobrando un tercio del precio y produce mucho más rápido y entrega Así es. mucho más rápido lo que tú soñarías entregar en cualquier parte del mundo, él entrega. ¿Sí? Hay muchas personas Entonces, que tienen miedo de pronto este tema de aliarse con alguien más, de compartir su idea porque no, piensan que le van a sí, robar. Y exacto, bueno, seamos exacto. honestos, acá en Ecuador eso es bastante común, hay que ser honestos, eso es bastante común. Ujú. Sin embargo, ahora con la tecnología tú entras a un buscador, pones tu idea y ves que hay muchísimas ideas, o por lo menos unas dos o tres, y la idea es Es que, realmente genial, ¿no? este es, ya vamos para una discusión ahora que ya empezó en las historias, pasamos para los cursos y ahora ya va para la educación. Es que nosotros somos educados para ser egocéntricos, o sea, Sí, es como si la idea que yo tengo es imprescindible o la mejor del mundo, o sea, porque mi así es. mamá dijo que soy bonito y yo soy la persona más linda del mundo. Y no es así, ¿sabes? Entonces, hoy día las cosas avanzan justamente y es una cosa que debemos desaprender. Aprendimos a lo largo de nuestra vida y debemos desaprender. Que justamente lo que vamos a necesitar es aprender a compartir, aprender a colaborar, aprender a interactuar, ¿sabes? Y así van avanzando las cosas. Y Este sabes que espacio de que, esto se va a dar en esta nueva modalidad. Yo estoy viendo ahora que de alguna manera tanto los profesores como los alumnos se han visto forzados a romper este tipo de estrategias, tal vez de el, buscar nuevas cosas, el, porque el estamos drama ahora es que, el drama ahora es que justamente los profesores perdieron el local cativo, ¿no? Este local de importancia, porque, chuta, estás ahí hablando conmigo, yo estoy acá y puedo estar haciendo mil otras cosas junto al mismo instante, ¿no? definitivamente. Y qué importante Y sería el storytelling o por lo menos saber contar o poder transmitir esa información para que ahora que estás en una pantalla, lo cual era muy diferente estar en un aula y que definitivamente es muchísimo más complejo el estar frente a una pantalla, que puedes distraerte, que puedes hacer otras cosas a la vez. Es realmente importante que los maestros sepan comunicarse con sus alumnos y mantener la atención en lo que están enseñando. Y de hecho, la misma forma de comunicar lo que exacto. están enseñando. Exacto, y quizás contar una buena historia sea la mejor de todas, ¿no? La mejor de todas las formas, porque como yo te dije, Definitivamente. somos capaces de quedarnos horas y horas frente a una pantalla escuchando una buena historia. Rómulo, ha sido una conversación realmente muy enriquecedora. Hemos hablado de varios temas Gracias, y tal gracias. vez nos podríamos quedar conversando muchísimo más. Qué interesante. Me Claro, gustaría claro, invitarte seguramente. en una próxima ocasión para que nos cuentes de los otros cursos también que tienes, porque una cosa es el Claro, storytelling, claro, el seguro. otro tema es el desarrollar este contenido y sería importantísimo y sería buenísimo que nos puedas hablar también sobre estos temas. Rómulo, te agradezco muchísimo por haber compartido esta tarde toda esta información. Nuevamente, pues estaremos compartiendo con todos ustedes esta información acerca de lo que es Gracias. el storytelling, el marketing de contenido, en fin, todo esto que es un tema bastante largo y de mucho interés. ¿Algunas palabras Qué finales chévere, que qué quieras chévere. decirles tal vez a la gente o invitarles No, para que sean parte de solo, esto? solo agradecer por el espacio, sí, y dejar un saludo para toda tu audiencia, Francisco. Dejar un enorme abrazo para ti, que es una persona muy especial para nosotros, sí, un gran amigo, cariñoso mismo. Muchas gracias. Y invitar entonces a la gente que vengan para discutir con nosotros, porque de hecho la diferencia que vamos a hacer en la sociedad no es que vamos a hacer solos. Así es. Necesitamos justamente de esta cuestión. Primero de Tenemos todo, que justo unirnos. porque es una cuestión de educación, ¿no? Entonces, educación no hace mal. Creo que nadie murió por ser educado, ¿no? Y entonces, y creo que es el camino para que nosotros podamos salvarnos en este momento, ¿no? Entonces, la cuestión de la educación. Y además de eso es utilizar todo el recurso que nosotros tenemos, o sea, la colaboración, la interacción,
ideas distintas, ¿no? La diversidad, la pluralidad, para que nosotros podamos aprender y crecer juntos de esta manera, ¿no? Y de alguna forma salir adelante. Entonces dejamos abiertos nuestros canales, pueden contactarnos con nosotros, tanto Vamos a poner Facebook, acá los Instagram. datos, ¿no? Para que los Ok, contacten, por supuesto. arroba Sí, sí. letrada, arroba letrada com, en Facebook e Instagram, arroba letrada com. Sí, mi nombre es Rómulo López Torres de Brasil. Pueden conversar con María Sibeli también, que es mi compañera y es la gran idealizadora de este proyecto Letrada. Sí, ella es A ella le la mente encanta conversar, eso sí va a decir. Cuando se comuniquen con Sibele, prepárense porque a ella le encanta conversar y es una persona realmente, es una persona que sabe hacer su No, trabajo, te engancha de tal manera, es realmente una experiencia bastante interesante conversar con no, ella. Ya la tendremos acá digo, también. yo siempre digo que yo soy el títere, sí, Sibeli es la mente pensante por detrás de todo esto, sí. Ok. Pero Bueno, entonces, por favor, si quieren enviarnos un WhatsApp también, por favor, sí, estén buenísimo. como siéntanse a montar para que envíen un WhatsApp. Entonces, 099-296-9584. 099-296-9584. ¿Ok? Llame ahora y contacte. El lunes van a empezar con un curso, Walter ¿verdad? Mercados, llame ya. Entonces nos vamos a despedir dejándoles con mucho, mucho amor. Rómulo, un gusto. Las nuevas generaciones probablemente no van a saber de qué estamos hablando. Así que, bueno, investiguenlo, búsquenlo en Google, búsquenlo en YouTube de qué estamos hablando. Rómulo, un placer haber estado esta tarde Un contigo. gusto. Cuídate muchísimo. Saludos a Cibele y estaremos en contacto muy pronto. Perfecto, perfecto. Gracias, Francisco. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.